¿Qué ocurre en ti cuando nadie te exige nada, cuando no hay urgencia, cuando el mundo guarda silencio? Quizás por un momento sientes calma, un suspiro, un espacio, pero luego algo empieza a agitarse dentro de ti. No hay peligro, y sin embargo, tu corazón se acelera. No hay amenaza, y sin embargo, tus pensamientos corren como si huyeran de algo invisible. Esto que aparece sin razón aparente. Esto que se enrosca en tu pecho y aprieta. Esto que acelera el reloj interno hasta desfigurarlo. Eso que hemos aprendido a llamar ansiedad, ¿de dónde proviene realmente? ¿Y si te dijera que la ansiedad no es el problema, sino un mensajero? Un mensajero que llega cuando te desconectas de ti mismo. Cuando el presente deja de ser suficiente y la mente comienza a fabricar futuros que no existen o pasados que ya no pueden tocarte, pero aún te hieren. La ansiedad no es el enemigo. Es la alarma. Una señal clara de que has viajado demasiado lejos en el tiempo mental. Has abandonado el único lugar donde puedes ser libre, el ahora. El error fundamental. Vivimos identificados con nuestros pensamientos. Nos confundimos con la voz en la cabeza. Esa narración constante, que compara, que teme, que juzga, que anticipa, se vuelve nuestro sentido del yo. Pero tú no eres eso que piensas. No eres la ansiedad. Eres el espacio donde la ansiedad aparece. Obsérvalo. Cuando te sientas ansioso, detente. No intentes arreglar nada. No luches. Solo presencia lo que hay. Inhala. Exhala. Escucha. ¿Quién es el que está ansioso? ¿Quién observa ese estado? Si puedes percibirlo, entonces no eres eso. Y si no eres eso, eres libre. El ahora no tiene ansiedad. La ansiedad solo puede existir cuando la mente se proyecta hacia algo que no está aquí. Es una resistencia al presente, una negativa a habitar lo que ya es. Pero el ahora, este momento exacto, no tiene ansiedad. ¿Lo ves? Aquí no hay problema. Solo estás respirando. Solo estás escuchando. Solo estás siendo. Cuando te unes a la hora, la ansiedad pierde su alimento. Porque lo que la sostiene es el conflicto interno entre lo que es y lo que debería ser. Deja de resistirte. Entrégate. Y no como una derrota, sino como un descanso. Como quien suelta un peso después de haberlo cargado por años sin saber por qué. El cuerpo como puerta. Tu mente corre, pero tu cuerpo siempre está aquí. Y es en él donde se manifiestan las señales de la ansiedad. Tensión, nudos, temblores, presión. No escapes de estas sensaciones. Habítalas. Siente el lugar exacto donde la ansiedad se esconde. Puede ser el pecho, la garganta, el estómago. Quédate ahí. Respira dentro de esa zona como si iluminaras una habitación oscura. No le pongas nombre. No la rechaces. Solo siente. Y verás cómo lo que parecía insoportable empieza a disolverse cuando dejas de rechazarlo. Lo que permanece cuando dejas de huir. Cuando dejas de correr, la ansiedad se queda sin propósito. Porque lo que alimenta la ansiedad no es el miedo, sino la huida. Permanece. Permanece con todo lo que eres. Incluso con tu incomodidad, con tu temblor, con tu incertidumbre. Y verás que algo más profundo aparece. Un fondo silencioso. Un espacio interno que no cambia aunque todo lo demás tiemble. Eso eres tú. Tú eres ese espacio. No el pensamiento. No la emoción. No la historia. El fondo. Silencio, no soluciones. El mundo moderno busca respuestas, soluciones rápidas, recetas. Pero la ansiedad no se sana con fórmulas, se disuelve con presencia. Hay sabiduría en el silencio. Un lenguaje más antiguo que las palabras. Cuando aprendes a escuchar sin interpretar, sin analizar, sin etiquetar, comienza la verdadera transformación. Quédate quieto. Escucha la vida. Y descubre que no necesitas liberarte de la ansiedad. Solo necesitas dejar de identificarte con ella. Aceptación radical. La mente dirá, no puedo aceptar esta ansiedad. Pero esa también es una forma de resistencia. La verdadera libertad comienza cuando puedes decir, está bien que esté aquí. No me gusta.
pero no voy a luchar contra ella. En ese instante, ocurre algo extraordinario. La ansiedad, que parecía un monstruo, se convierte en un niño asustado. No quería vencerte. Solo quería ser visto. Y tú, al verlo, lo liberas. Este camino no tiene atajos. La práctica es diaria, simple, profunda. Estar aquí. Respirar. No creerte todo lo que piensas. Abrirte al misterio de la hora sin esperar garantías. La ansiedad puede regresar. Pero tú ya no estarás dormido. Y cuando despiertas, descubres que no necesitas un mundo perfecto para estar en paz. Solo necesitas dejar de estar en guerra contigo mismo. Si observas con cuidado, verás que la ansiedad no nace de la vida, sino de la historia que la mente cuenta sobre la vida. Porque la vida, en sí misma, es neutral. Ocurre. Sin juicios. Sin etiquetas. Pero el ego, esa construcción frágil que hemos confundido con nuestro yo, no puede vivir sin controlar, comparar, exigir. El ego teme disolverse, y entonces se alimenta del miedo a lo que podría pasar. De ahí surge la ansiedad, del deseo de controlar lo incontrolable. ¿Quién serías tú sin esa historia que constantemente te proyecta hacia el futuro o te encierra en el pasado? Un instante. Una respiración. Eso es todo lo que eres en este momento. Y, paradójicamente, eso es todo lo que necesitas ser. Pero el ego susurra. Tienes que hacer más. Tienes que llegar allá. Todavía no es suficiente. Podrías perderlo todo. Y en esa voz, no hay paz. La ansiedad es, en muchas formas, el lenguaje del ego cuando siente que no tiene el control. El tiempo psicológico, la ansiedad disfrazada de planificación. ¿Es útil planear? Claro que sí. Usamos la mente para coordinar, para construir, para proteger. Pero hay una diferencia abismal, como la que existe entre el fuego que calienta el hogar y el incendio que lo consume, entre usar el pensamiento y ser usado por él. Cuando planeas desde la presencia, lo haces con claridad. Visualizas, organizas, prevés. Y luego sueltas. Pero cuando la mente toma el control y empieza a simular todos los escenarios posibles, cuando se pierde en qué pasará si, cuando se queda atrapada como insecto en telaraña entre todos los futuros que jamás llegarán, ahí estás alimentando la ansiedad. Ese es el tiempo psicológico. Una forma de vivir que siempre está en deuda con el ahora. La mente teme al presente porque en él no hay historia, no hay narrativa, no hay drama. Solo hay ser. Y eso la mente no puede controlar. Pero tú no eres tu mente. Eres quien la observa. Los pensamientos no son hechos. Una gran fuente de ansiedad proviene de un malentendido básico. Crees que lo que piensas es real. No. Los pensamientos no son hechos. Son interpretaciones, proyecciones, reflejos. A veces útiles, a veces absurdos, muchas veces dolorosos. Pero no son la realidad. ¿Alguna vez anticipaste una tragedia que nunca ocurrió? ¿Alguna vez viviste angustiado por algo que al final fue insignificante? ¿Alguna vez tu mente te convenció de que todo saldría mal, y al final todo estuvo bien? Ahí tienes la prueba. Creer ciegamente en los pensamientos es como creer que los truenos en una película significan que afuera está lloviendo. Puedes observar el pensamiento sin convertirlo en tu maestro. Puedes decir, este pensamiento está aquí, pero no es cierto. Solo es una nube. Y pasará. Y pasará. Siempre pasa. La ansiedad y la ilusión del yo incompleto. En el centro de la ansiedad se esconde una creencia antigua, casi invisible. No soy suficiente todavía. Es esa voz interna que te convence de que algo está mal contigo, que falta algo, que tienes que lograr, mejorar, demostrar, poseer. El problema no es el deseo. El deseo es natural. El problema es la identificación con la carencia. La idea de que si no tienes esto o aquello, no puedes ser feliz. Esa es la raíz de la ansiedad, la falsa idea de que la plenitud está fuera de ti. Pero la plenitud no se encuentra, se reconoce. Está aquí. Eres tú, sin la historia. No hay nada que tengas que agregarle a tu ser para ser valioso. No hay ningún momento futuro en el que estarás listo. Estás completo ahora. Solo que no te lo crees.
Y eso es lo que puedes empezar a soltar. Cuando el cuerpo habla, la mente tiembla. Muchos viven desconectados del cuerpo. Van por la vida como si fueran solo cabezas flotantes, atrapadas en pensamientos, ignorando las señales del sistema nervioso, ignorando que el cuerpo nunca miente. Pero el cuerpo es sabio. Y cuando no lo escuchas con ternura, grita con ansiedad. Esa opresión en el pecho. Esa falta de aire. Ese temblor que no tiene explicación. Esa necesidad de escapar aunque no hay peligro. No son errores. Son avisos. Tu cuerpo te está diciendo, no estás aquí. Vuelve. La ansiedad es una brújula imperfecta, sí, pero una brújula al fin. Apunta al lugar donde dejaste de habitarte. Puedes volver. Puedes respirar con conciencia. Puedes tocar tu pecho y decir, estoy contigo. No voy a abandonarte. Y verás cómo algo se suaviza. No porque estés curando la ansiedad, sino porque estás reconectando contigo mismo. Y en esa conexión, no hay espacio para el miedo. El ciclo de la evitación. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere mirar. Cuanto más evitas sentir, más te esclaviza lo que no sientes. La ansiedad crece en la evitación. No quieres sentir miedo, entonces huyes. No quieres sentir incomodidad, entonces te distraes. No quieres sentir incertidumbre, entonces lo controlas todo. Pero la vida no obedece al control. Y lo que no quieres sentir, te perseguirá, hasta que te sientes con ello. No para destruirte, sino para liberarte. La única salida es hacia adentro. La única medicina es tu presencia. Con suavidad, como quien entra descalzo a una catedral vacía, volvamos al silencio. Porque es allí, en el espacio entre pensamientos, donde empieza la verdadera sanación. Muchos preguntan, ¿cómo me libero de la ansiedad? Pero la pregunta misma contiene una trampa. Presupone que la ansiedad es un enemigo, algo que debe ser vencido o eliminado. Sin embargo, esa actitud, la lucha, el rechazo, el deseo de que las cosas sean distintas a como son, es la que sostiene el fuego del sufrimiento. El deseo de estar en otro estado que no sea este. Ese deseo constante de estar en otro lugar, en otro cuerpo, en otro momento. Eso es ansiedad. Y paradójicamente, cuando dejas de querer salir de la hora, cuando aceptas plenamente lo que estás sintiendo, sin adornos, sin expectativas, comienza la libertad. Porque ya no hay resistencia. Y sin resistencia, la ansiedad pierde su trono. El cuerpo dolor. No es un concepto. No es teoría. Es real. Es esa carga emocional acumulada que llevas como si fuera tuya, pero que en realidad pertenece a un pasado que ya no existe. Cuando eras niño, tal vez no te sentiste escuchado. Tal vez aprendiste que el amor era condicional, que la atención se ganaba con miedo, que la seguridad podía desaparecer sin aviso. Y ese niño, herido, solitario, confundido, no se fue. Sigue allí, en lo profundo, esperando que alguien lo vea. La ansiedad es, muchas veces, el eco de ese niño. Una alarma emocional que se dispara ante cualquier parecido con la herida original. No porque haya un peligro real, sino porque el cuerpo aún recuerda lo que la mente ya olvidó. No necesitas revivir todo tu pasado para sanar. Solo necesitas reconocer que mucho de lo que llamas yo es una acumulación de respuestas inconscientes, activadas por recuerdos emocionales que no sabes que llevas. Y en lugar de reaccionar como antes, puedes elegir observar. Observar con compasión. Observar con amor. Observar como quien cuida a un niño asustado, sin prisas, sin juicio, sin querer que cambie. Porque cuando sostienes a tu cuerpo dolor en brazos de presencia, no necesita gritar más. La atención es el bisturí más fino del alma. No corta, pero revela. No hiere, pero penetra. Cuando colocas toda tu atención, sin juicio, sin análisis, en una sensación de ansiedad, algo ocurre. Es casi invisible, casi imperceptible, pero ocurre. Se rompe la identificación. Ya no eres la emoción. Eres el testigo. Esa distancia, pequeña, sutil, sagrada, es el inicio de la transformación. Y aquí hay un punto esencial. No necesitas entender todo lo que sientes para estar en paz con ello. La mente quiere explicaciones. El ser solo quiere presencia.
Estar con lo que hay. Acompañar, sin invadir. Sentir, sin etiquetar. Aceptar, sin necesidad de entenderlo todo. Cuando haces eso, aunque sea por unos segundos, la ansiedad se convierte en silencio. No porque la hayas vencido, sino porque has dejado de alimentarla con tu resistencia. Existe una profunda ironía en todo este proceso. Cuanto más deseas liberarte de la ansiedad, más atrapado quedas en ella. Porque ese deseo, aparentemente noble, es otra forma de decirle no al momento presente. Es otra manera de declarar que este instante no es suficiente. Pero cuando dejas de luchar, no te rindes al sufrimiento. Te rindes al ahora. Y el ahora siempre está en paz. No conoce el miedo, porque el miedo siempre tiene que ver con el después. No conoce la culpa, porque la culpa vive en el ayer. Aquí, justo ahora, sin pensar, sin anticipar, sin recordar. ¿Dónde está la ansiedad? No hay ansiedad en el ahora. Solo hay presencia. No se trata de convertirte en alguien que nunca sienta ansiedad. Eso sería otro ideal inalcanzable, otra exigencia disfrazada de sanación. La transformación no es cambiar lo que sientes. Es dejar de definirte por lo que sientes. Permitir que la ansiedad venga y se vaya. Como el viento que agita las ramas, pero no toca las raíces. Como el oleaje que agita la superficie, pero no llega al fondo. Tu ser profundo, ese espacio consciente que observa en silencio, nunca es alterado por las olas emocionales. Siempre está ahí, pacífico, eterno, inmutable. Y cuanto más vuelves a él, más aprendes a habitarlo. Y cuando lo habitas, ya no necesitas que la ansiedad desaparezca. Porque sabes que tú no eres ella. Con cada palabra que lees, algo en ti recuerda. No es una idea nueva. No es una técnica. Es una memoria antigua. Un saber más profundo que cualquier teoría. Tú ya estás completo. La ansiedad, con todo su estruendo, ha intentado ocultarte esa verdad. Como una tormenta que tapa el cielo, pero no lo destruye. Como un ruido que silencia la música, pero no la borra. Como una neblina espesa que no elimina el paisaje, solo lo oculta por un tiempo. No necesitas añadirle nada a tu ser. No necesitas convertirte en nadie más. Lo único que se requiere es que mires sin miedo lo que está frente a ti. Incluso si eso que ves es ansiedad. Detrás de cada ola de ansiedad hay una voz no escuchada. Un lugar dentro de ti que pide presencia. Quizás es esa parte que se sintió abandonada, o rechazada, o comparada con otros. Quizás es una emoción antigua que por años estuvo reprimida. Quizás no tiene forma, ni historia, ni explicación. Y aún así, merece ser sentida. No comprendida. No justificada. Solo sentida. Ese es uno de los grandes errores de nuestro tiempo. Hemos confundido el entendimiento mental con la sanación. Creemos que si encontramos la causa exacta de nuestra ansiedad, entonces se irá. Pero la causa no está en el pasado. La causa es la desconexión del presente. No es lo que ocurrió antes. Es el hecho de que no estamos aquí ahora. Por eso, aunque entiendas todo lo que te pasó, si no estás presente, seguirás ansioso. La mente puede explicar. Solo la presencia puede sanar. Hay un instante sagrado que sucede cuando, por fin, dejas de huir. Cuando te detienes, cierras los ojos y no haces nada. Ni resolver, ni controlar, ni pensar. Solo estar. Quizá entonces aparece una punzada de angustia. Un temblor. Una opresión. Un calor extraño en el pecho. Y la reacción automática es moverte, distraerte, evitar. Pero si, en lugar de eso, te quedas. Si simplemente respiras dentro de esa sensación. Si no haces preguntas, ni buscas salidas. Lo que parecía insoportable se empieza a transformar. Porque al final, la ansiedad no quiere ser vencida. Solo quiere ser vista. Con una mirada que no juzga. Con una presencia que no negocia. Con un corazón que no exige. La mente dirá: esto no sirve. Esto debería ser más rápido. ¿Dónde está el alivio? Pero esa misma mente es la que ha creado el ciclo del sufrimiento. Porque ha hecho de ti un proyecto interminable, un ser en proceso,
un aún no. Y mientras creas que necesitas cambiar radicalmente para sentir paz, la ansiedad tendrá un hogar dentro de ti. La paradoja es esta. Solo cuando aceptas completamente lo que sientes, sin intentar cambiarlo, empieza a cambiar. No como una estrategia, no como una técnica, como un efecto natural de la verdad. Y la verdad es que lo que eres no necesita ser reparado. Eres suficiente. No como una afirmación de autoayuda, no como un lema de redes sociales, sino como una certeza que nace cuando te quedas en silencio el tiempo suficiente. Y entonces lo escuchas. En medio de la ansiedad, en el centro mismo del miedo. Una voz tranquila, firme, indestructible. Dice, yo soy. Nada más. Y es todo. Permítete descansar en esa voz. Incluso si la ansiedad no desaparece, tú puedes quedarte contigo. Puedes sostenerte como se sostiene un árbol en medio de la tormenta. No impide que el viento sople, pero no se dobla hacia donde sopla. Tú también puedes ser así. Firme. Presente. Raíz profunda en el ahora. Y si caes, si te ves otra vez atrapado en los pensamientos, en los miedos, en la anticipación, no importa. Ese también es el camino. La conciencia no exige perfección. Solo presencia. Cada vez que vuelves, aunque sea por un segundo, ya estás sanando. No porque elimines el síntoma, sino porque despiertas. Y ese despertar, aunque sea fugaz, aunque sea leve, te muestra algo que ningún libro puede enseñarte. Tú no eres la ansiedad. Tú eres la conciencia que la observa. Y esa conciencia no puede ser herida. Sigamos. Con la misma quietud con la que cae la noche sobre un día inquieto, volvamos al centro. Allí donde no hay prisa. Donde todo es tal como debe ser. Porque el alivio que buscas no está al final del túnel. Está en dejar de correr dentro del túnel. La ansiedad es, muchas veces, el resultado de buscar una salida donde nunca la hubo. De correr sin pausa hacia una idea de paz que siempre se encuentra en otro momento. Pero, ¿y si no hay que correr? ¿Y si la verdadera salida es dejar de buscar una? La mente ama los mapas. Quiere saber a dónde va, cuánto falta, qué hay que hacer. Y por eso se frustra tanto cuando no hay instrucciones claras. Pero el alma no necesita mapas. Porque no va hacia ningún lado. Solo quiere ser. Esa ansiedad que sientes, ese nudo que no se desata, esa respiración que se acorta, ese pensamiento que insiste, no son errores. Son umbrales. Puertas hacia una presencia más profunda. Puertas que solo se abren si no las forzas. Cuando te detienes, cuando no haces nada más que observar, una sabiduría más antigua que tu historia empieza a actuar. No desde la mente. Desde el ser. No subestimes el poder de una respiración consciente. Respirar parece tan simple, tan insignificante. Pero en realidad, es el puente más directo entre el cuerpo y el ahora. Cuando respiras profundamente, sin urgencia, sin objetivo, le estás diciendo al sistema nervioso: estoy aquí. No hay amenaza. Podemos soltar. No necesitas entender por qué la ansiedad apareció hoy. No necesitas desarmarla, ni encontrar su causa exacta. Solo necesitas volver a ti. Y eso ocurre en la respiración. En el instante en que sueltas el control y simplemente permites que el aire entre, que el aire salga. Sin apuro. Sin meta. Solo presencia. Ese instante es libertad. Muchos preguntan: ¿cuánto tiempo tardaré en sanar? Pero sanar no es un evento futuro. Sanar es estar aquí. La mente quiere resultados. El alma quiere realidad. Y la realidad, por incómoda que sea a veces, siempre es más amable que el miedo fabricado. De hecho, si observas con atención, verás que la ansiedad casi nunca proviene del presente real. Proviene del presente interpretado por la mente. En este segundo, exacto, mientras lees esto, ¿hay un peligro? ¿Hay una amenaza real? ¿Estás siendo atacado? Seguramente no. Entonces, ¿de dónde viene esa sensación de urgencia? De una narrativa. De un pensamiento. De una historia. Y cuando ves que eso es así, ya no estás tan dentro del torbellino.
Ya hay un poco de cielo detrás de las nubes. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo interior, no en eliminar la ansiedad, sino en dejar de creer todo lo que ella dice. Porque la ansiedad habla con voz de verdad, pero no siempre lo es. Dice: esto es demasiado. No puedes con esto. Todo va a salir mal. Tienes que hacer algo ahora mismo. Y si le crees, entras en el juego. Reaccionas. Corres. Controlas. Te resistes. Pero si la escuchas sin reaccionar, como quien oye llover sin salir corriendo a tapar el cielo, algo cambia. La ansiedad sigue hablando. Pero tú ya no estás atado a cada palabra. Ya no eres esclavo del eco mental. Eres testigo del eco. Y ese testigo, tú, está en paz. Siempre lo estuvo. Solo necesitaba espacio para ser recordado. Y entonces viene la pregunta que casi nadie se atreve a hacer, pero que tal vez sea la más importante de todas. ¿Quién serías sin tu ansiedad? Piénsalo. ¿Quién serías si ya no tuvieras que controlar nada? Si no hubiera nada que demostrar. Si no necesitaras aprobación. Si no tuvieras que justificar tu existencia con productividad, perfección o logros. ¿Quién serías? Tal vez te asuste pensarlo. Porque en el fondo, una parte de ti ha hecho de la ansiedad su identidad. Es lo que te hace estar alerta, ser eficiente, no fallar, no olvidar nada. ¿Y si soltar eso significara no saber quién eres? Bien. Ese no saber es libertad. Porque en ese vacío de etiquetas y roles, aparece el ser real. No el personaje que llevas interpretando años. Sino tú, sin añadidos. Puro. Vivo. Libre. La ansiedad no se disuelve con esfuerzo. Se disuelve con rendición. Pero rendirse no es fracasar. Rendirse es decir, estoy dispuesto a estar con esto, tal como es, sin resistencia. Es mirar el miedo a los ojos y decirle: puedes quedarte. Yo también me quedo. Y cuando haces eso, cuando dejas de querer que todo cambie para poder sentir paz, la paz empieza a nacer dentro de lo que ya es. Incluso dentro de la ansiedad. Sí, incluso ahí. La ansiedad tiene muchas máscaras. A veces se disfraza de hiperactividad. Te mantiene ocupado todo el tiempo, corriendo de un lado a otro, como si algo urgente fuera a desmoronarse si te detienes. Otras veces, se presenta como perfeccionismo. Esa voz que te dice que si no lo haces todo bien, entonces eres menos. También puede tomar la forma del miedo social, la sensación de que todos te están observando, juzgando, evaluando. Y, en ocasiones, se presenta como una voz amable, la que solo quiere ayudarte a evitar errores, pero que en realidad no confía en ti. La ansiedad es maestra del disfraz. Pero tú puedes aprender a ver más allá de sus máscaras. Porque hay algo en ti que no se confunde. Una lucidez que no necesita palabras para saber. Ese saber no está en la mente. Está en tu presencia. La clave no es hacer algo con la ansiedad. La clave es estar tan presente que la ansiedad se sienta fuera de lugar. Porque la ansiedad, como un ladrón, necesita oscuridad. Y la luz de la conciencia la expone. La vuelve incómoda. La deja sin refugio. Estar presente es, en esencia, recordar que no eres el personaje dentro del drama, sino el escenario donde todo ocurre. Las emociones vienen. Los pensamientos cambian. El cuerpo se agita, se cansa, se tensa. Pero el espacio que lo contiene todo, no se mueve. Tú eres ese espacio. Tal vez nunca te lo dijeron. No tienes que sentirte bien todo el tiempo. Vivimos en una cultura obsesionada con la positividad, con el bienestar como meta constante, con la idea de que si no estás bien, algo anda mal contigo. Pero estar ansioso no significa que estés roto. Significa que estás vivo, y que algo dentro de ti pide atención. No más soluciones. No más escapatorias. No más cómo estar mejor. Solo escucha. Y si lo que aparece es miedo, tristeza, temblor, escúchalos también. No necesitan respuestas. Necesitan presencia. Es curioso, cuanto más huyes de la ansiedad, más corre detrás de ti. Pero cuando te detienes y te das vuelta, descubres que no era un monstruo.
Era una emoción pidiendo ser sentida. Una parte de ti pidiendo regresar a casa. No puedes sanar algo mientras lo sigas odiando. Así que, ¿qué pasaría si le dieras la bienvenida? No con resignación, con respeto. Como se recibe a un huésped difícil que, por alguna razón misteriosa, aparece en tu puerta una y otra vez. Quizás solo está esperando que lo mires a los ojos y le digas: está bien. Puedes quedarte aquí, conmigo. No tengo miedo de ti. Y en ese acto, el ciclo se interrumpe. No porque funcionó la estrategia, sino porque dejaste de tener una. Respira. Siente tu cuerpo. Observa lo que hay ahora, sin modificarlo. ¿Qué sensaciones aparecen? ¿Dónde están ubicadas? ¿Son punzantes? ¿Difusas? ¿Cambiantes? No las describas con palabras técnicas. Siente como quien toca algo por primera vez. Y recuerda, no estás aquí para arreglarte. Estás aquí para ser testigo de ti mismo con amor. Ese testigo no está ansioso. Está despierto. Algunas personas me dicen: pero, ¿cómo voy a aceptar esta ansiedad si me paraliza? Si no me deja dormir, comer, disfrutar. Y yo les digo: aceptar no es rendirse ante el sufrimiento. Aceptar es dejar de pelear con lo inevitable. El dolor es parte de la vida. La resistencia es opcional. Y cada vez que eliges soltar la resistencia, aunque sea por un instante, aunque sea a medias, algo se suaviza. Ese espacio que se abre cuando dejas de luchar, es la puerta a lo que realmente eres. Vamos más profundo todavía. Detrás de todo pensamiento ansioso hay una creencia oculta. No estoy a salvo. A veces esa sensación es tan antigua que ya no sabes cuándo empezó. Quizá nunca te sentiste realmente seguro. Quizá aprendiste que estar atento era la única forma de sobrevivir. Quizá el mundo te enseñó que estar relajado es peligroso. Pero ahora estás aquí. Y aquí, en este instante, si cierras los ojos, si respiras lento, si escuchas los sonidos a tu alrededor, te das cuenta de algo esencial. Estás a salvo ahora. Puede que la mente no lo entienda, pero tu cuerpo sí. Y si le permites sentir esa seguridad, no como concepto, sino como experiencia, entonces, lentamente, empieza a desactivarse el patrón. La mente se calma. El sistema nervioso se regula. La ansiedad deja de tener terreno fértil donde crecer. La práctica es simple. Tan simple que la mente la desprecia. Pero no es fácil. Porque implica volver una y otra vez al momento presente, incluso cuando no te gusta lo que encuentras. Especialmente entonces. Esa es la alquimia más profunda. Estar presente con lo que menos deseas sentir. Allí ocurre la transformación. Y si te dijera que no necesitas vencer la ansiedad para ser libre, porque nunca fuiste su prisionero. La ansiedad te hace creer que eres frágil, que estás roto, que algo falta. Pero la verdad, y no una verdad filosófica, sino viva, respirable, es que tú ya eres completo. Que el espacio donde la ansiedad aparece no está contaminado por ella. Que lo que observa nunca es lo observado. Y lo que eres no necesita ser reparado. La ansiedad no es un fallo personal. Es una reacción aprendida, un impulso que nace del hábito de abandonar el presente. Cada pensamiento que te lanza al futuro incierto o al pasado sin retorno debilita tu conexión con el ahora. Y en esa desconexión, la ansiedad encuentra su alimento. Por eso, el antídoto no es luchar, resistir o controlar. Es permanecer, respirar, sentir, estar. No esperes el día en que no sientas ansiedad para empezar a vivir. Vive ahora, incluso con ella. Sé el espacio que la contiene, no la historia que se repite. Porque cada vez que eliges la presencia en lugar del miedo, estás recordando quién eres realmente. Y desde ahí, sin esfuerzo, comienza la verdadera libertad. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte en los comentarios cómo vives tu ansiedad, qué has descubierto, o simplemente deja un estoy aquí. Este espacio es para recordar, juntos, que aún en medio del ruido, el silencio interior sigue intacto. Nos vemos en el siguiente vídeo.